Hoy día dejo Palacio de Gobierno. El Congreso de Perú destituyó la noche del lunes a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de 2 meses. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. El jefe del Congreso peruano, Manuel Merino, asumió este martes como nuevo mandatario del Perú y se convirtió en el tercer presidente del quinquenio, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al país. La siguiente es una cronología de las crisis políticas que sacudieron a los presidentes en las últimas 2 décadas. Caída de Fujimori. El 21 de noviembre del 2000, el Congreso destituye al presidente Alberto Fujimori tras 10 años en el poder, argumentando actos de corrupción e incapacidad moral permanente, un día después de que él renunció por fax desde Japón. Fujimori fue sentenciado en abril del 2009 a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos bajo su gobierno. Alejandro Toledo. El opositor Alejandro Toledo ganó las elecciones presidenciales en junio del 2001 e inicia un mandato marcado por frecuentes crisis. El país quedó paralizado por semanas de huelga en mayo y junio del 2003 y Toledo decreta el estado de emergencia. Su gabinete renunció en junio del 2003 y en diciembre Toledo exige la renuncia de todos sus ministros para desactivar un escándalo sexual políticamente perjudicial que involucra a su primera ministra Beatriz Merino. Alan García. En julio del 2006 vuelve al poder el expresidente Alan García, a pesar de las críticas que recibió por su primer periodo en 1985-1990. En octubre del 2008, el gabinete de García de 13 miembros renunció para impedir la aprobación de un voto de censura por concesiones a la compañía noruega Discover Petroleum. Ollanta Humala. En julio del 2011, el militar retirado Ollanta Humala ganó por estrecho margen el balotaje ante Keiko Fujimori. El primer año de la presidencia de Humala está marcado por docenas de conflictos sociales que dejan varios muertos y lo llevan a declarar 3 veces el estado de emergencia. En marzo del 2015, el Congreso remueve a su primera ministra Ana Jara por denuncias de que la Agencia Nacional de Inteligencia había espiado a legisladores, periodistas, líderes empresariales y ciudadanos comunes durante años. Renuncia de Kuczynski. El ex banquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, ganó en balotaje por estrecho margen en junio del 2016 a Keiko Fujimori, cuyo partido de derecha populista consiguió una amplia mayoría en el Congreso. En marzo de 2017, los fiscales ordenaron investigar las posibles vinculaciones de Kuczynski en el gran escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, acusado de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos peruanos entre el 2005 y 2014. Sobrevive a una votación de destitución en el Congreso en diciembre del 2017, gracias al apoyo de una decena de legisladores liderados por Kenji Fujimori. 3 días después, Kuczynski indulta a Alberto Fujimori. Miles de peruanos protestan. La justicia anula el indulto a Fujimori en octubre del 2018. En marzo del mismo año, un día antes de una segunda votación en el Congreso para su destitución, Kuczynski renunció. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. El reemplazado por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Arrestos y suicidio. En abril del 2019, el exmandatario Alan García se suicidó cuando la policía iba a arrestarlo por supuestos pagos ilegales de Odebrecht, los cuales negaba. En mayo, Humala y su esposa Nadine Heredia enfrentan formalmente cargos por supuesto lavado de dinero en el mismo escándalo. Toledo es arrestado en julio del 2019 en Estados Unidos con fines de extradición a Perú por acusaciones de que también recibió pagos millonarios.
Y en octubre del 2019, Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva mientras avanzaba la investigación de Odebrecht. Es excarcelada 2 meses después, pero es devuelta a prisión en enero del 2020. Sale en libertad provisional el 4 de mayo. Vizcarra cierra el Congreso. El 30 de septiembre del 2019, Vizcarra disuelve el Congreso cuando la oposición intentaba ocupar el Tribunal Constitucional, designando a nuevos magistrados. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Minutos después, una mayoría del disuelto Congreso suspende temporalmente a Vizcarra por incapacidad moral y juramentó como presidenta interina del Perú a la vicepresidenta Mercedes Araoz. Ella renuncia al día siguiente. 3 meses y medio después, el Tribunal Constitucional da la razón a Vizcarra al dictaminar que el cierre del Congreso se había ajustado a lo estipulado en la Carta Magna. Vacancia contra Vizcarra. El 26 de enero del 2020 se elige un nuevo Congreso, dominado por formaciones minoritarias populistas. Tiene su primer choque con Vizcarra en agosto en medio de la pandemia, al negarle el voto de confianza al nuevo primer ministro, lo que obliga a reestructurar el gabinete. En septiembre, el legislador opositor Edgar Alarcón divulgó unos audios en los que se le escucha a Vizcarra instar a 2 colaboradoras a mentir en las investigaciones de los cuestionados contratos con el cantante Richard Swing. Vizcarra sobrevivió al primer pedido de vacancia, ya que sus adversarios del Congreso solo consiguieron 32 votos, lejos de los 87 necesarios para removerlo. Sin embargo, tras nuevas acusaciones sobre supuestos sobornos, cuando era gobernador de Moquegua, el Congreso impulsó un nuevo proceso de vacancia que finalmente se selló con su destitución.